El libro viene siendo como una especie de acumulación de los últimos cuentos que he escrito. Es decir, como yo estoy más enfocado en el ámbito teatral y en el terreno de la dramaturgia, en cierto momento como que la narrativa fue quedando como que un poco relegada, pero fue algo que no abandoné. Y entonces en Finisterrae, que es como se llama, como se titula el texto, lo que encontraba era eso, cuentos que de cierta manera llegaban a una zona de un fin, de una cuestión limítrofe, y eso me llevó a encontrar, digamos, el hilo conductor del texto. En el primero, es decir, en ese sentido lo veo con respecto al primer libro como una especie de díptico, es decir, como imagen especular. Porque en el primero que trabajaba la cuestión del eros, en este trabajo la cuestión, digamos, del tánatos, pero mirando el tánatos como un fin, como una limitación, como una perdurabilidad determinada. Y entonces casi todos los cuentos iban por ahí, y eso fue lo que los unió. No era una concepción, digamos, ni geográfica ni temporal, no iban por ahí. Me di cuenta que no iban por ahí, porque la mayoría de los cuentos son muy diferentes entre sí, no solo en cuanto a contenido, sino también en cuanto a forma. Eran cuentos más bien diferentes, algunos de corte descriptivo, otros completamente dialogados, y entonces eso me llamaba la atención. Pero lo que los unía era esa cuestión de limitación, es decir, esa cuestión de llegar a un límite determinado, y la cuestión del Finisterrae, es decir, del fin del mundo, aquella concepción del fin del mundo, me gustaba mucho. Y entonces por eso lo titulé así y agrupé los cuentos bajo ese título. Pero sí, es decir, es un libro que yo pienso que, independientemente de la mención que he adquirido en el calendario, que he tratado de darle todo un tránsito durante este año entre algunos certámenes a ver si funcionaba o no. Creo que es un libro que de buenas a primeras puede seguir gestándose, es decir, puede crecer un poco más y consolidarse un poco más como libro. Y entonces me agrada enormemente la mención en el calendario. Pero pienso que sí, yo pienso que incluso en este año va a tener como ciertas adquisiciones, debo añadirle nuevos textos que estaba escribiendo, porque he vuelto a la narrativa a partir del libro, he vuelto a la narrativa con bastante interés, y pienso que vaya a crecer un poco más el libro, y esperemos que más adelante logre ser publicado, es decir, logre tener una edición definitiva.